Con nuestros primeros invitados, queremos agradecerles por estar con nosotros a Johnny Nogales, abogado y analista político. ¿Cómo está, Johnny? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Por deseo para el país. Gracias, Johnny. Entró medio ahí mordidito el audio. Ahora vamos a corregir aquello. Roger Cortés, investigador social, también nos acompaña. Roger, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días Diego, buenos días Johnny y un saludo a la audiencia de La Razón. Les agradecemos mucho a ambos por acompañarnos esta mañana. Un primer análisis respecto a las señales políticas que dejó esta pulseta por el decreto ya abrogado 5503. ¿Qué señales políticas deja aquello? ¿Se puede hablar de vencedores y vencidos? Ayer también hablábamos con dos analistas y nos decían, este es un empate político. Nadie se llevó, diríamos, el 100% del pedido o de lo que se pretendía, ni el gobierno ni la Central Obrera Boliviana. ¿Cuál es su criterio, Johnny, al respecto? Primero saludo a Roger, no estaba en pantalla y no lo vi. Un abrazo, Roger. Evidentemente, esta novela no ha terminado, querido Diego. Todavía estamos pendientes de conocer cuál es el criterio de la Central Obrera Boliviana después de ese ampliado convocado para hoy día, porque ya escuchamos a Argollo que decía que lamentablemente el texto del 5516 no ha sido concertado. Y espero que los 13 puntos que median entre el 5503 y el 5516 no sean de mala suerte en un martes 13. Queremos todos los bolivianos que venga la paz y que podamos trabajar y que podamos producir y generar riqueza y que podamos seguir adelante como país. Sin embargo, hay que hacer una lectura, que es lo que me has pedido. Yo he visto que el día domingo no había una simple discusión sobre un decreto supremo que era el 5503. Había en realidad una demostración de fuerza real. Había una demostración de la capacidad que tienen algunos segmentos de paralizar el país. Y por supuesto, cuando vi entrar en la tarde del domingo a los 4 funcionarios estatales de alto rango, ministros, a una sede sindical que estaba repleta de centenares o miles de dirigentes sindicales y de campesinos, no era pues un buen augurio, pero se logró un resultado que no satisfizo a todos, demostrando de que hay sectores radicales que posiblemente no estaban buscando discutir el 5503, sino tenían otro propósito mucho mayor. Es así como vi que al final de la reunión, cuando sale el señor Argollo, a quien vemos en pantalla, y que después de haber informado y de haber consultado a los participantes y aprobado el texto que se suscribió, lo que pasó fue que uno de los ponchos rojos lo agarró a chicotazos. Y no solamente eso, sino que le espetaron un adoquín en la movilidad que él subió en ese momento. Entonces, eso por supuesto nos dejaba la sensación de que había sectores que no estaban satisfechos con el acuerdo porque querían continuar con el conflicto. Sin embargo, en el otro lado es primera vez que veo durante muchísimo tiempo ya que también la ciudadanía se expresa. Yo creo que lo que hubo ahí fue una manifestación no buscada, no intencional, una reacción de la población que ya está cansada de los bloqueos y que piensa de que la exacción, el que piensa que la forma del chantaje no son métodos aconsejables para la negociación. La manifestación de la ciudadanía también es importante tenerla en cuenta cuando, como bien mencionabas, hay varias lecturas sobre lo ocurrido. Los unos dicen que ha sido un éxito porque ha triunfado la concertación, que se ha evitado enfrentamientos, y los otros dicen que lamentablemente se ha cedido al chantaje. Esas son lecturas, yo creo que ambas válidas,
porque todavía, repito, para darle paso a mi amigo Roger, esta novela no se ha acabado. Vamos a ver con qué salen ahora los señores de la Central Obrera Boliviana, precisamente cuando estamos recibiendo al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que viene seguramente a negociar varios miles de millones de dólares de apoyo al país. 4.500 por lo menos han dicho desde el gobierno nacional. Se espera anunciar de crédito, un paquete de crédito que recibiría Bolivia a propósito de esta visita, del apunte que hacía Johnny. Roger, ¿qué nos deja la abrogación del 5503 cuando se veía un gobierno envalentonado, se escuchaban a las autoridades, al propio presidente Paz, asegurando que ni para impulso dan marcha atrás, no se modifica? La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, decía, se van a mover algunas cosas de forma, nada de fondo. Bueno, finalmente sí fue de fondo, porque se quedaron con algunas de las decisiones, entre ellas la eliminación de la subvención a los carburantes, el incremento al salario mínimo, el incremento de los bonos, el bono Pepe, el arancel cero para la importación de algunos productos y pare de contar, lo del fast track, las inversiones, el blanqueo de capitales, queda para después. ¿Qué nos deja, Roger? Lo primero que quiero señalar es que yo no obtengo la idea de que el enfrentamiento, el que hubo y el que va a ir surgiendo en adelante, sea entre la COB y el gobierno. Ratifico mi idea, que la he señalado antes, que la Central Obrera Boliviana en este instante, y pese a la importante manifestación de fuerza que se ha podido ver en el curso de los últimos días, es un fantasma, es un espectro. Ha perdido verdaderamente capacidad de representación y claro, la foto que están enseñando ustedes lo demuestra por qué. Vemos solo mineros delante, casi muy pocas mujeres acompañantes de coreografía, digamos. Es una central obrera que no se hace cargo, no asume los cambios que están ocurriendo en el mundo, protagonismo de las mujeres, los campesinos que son los que han impuesto el retroceso del gobierno en un segundo o tercer plano. Entonces esto es muy ficticio, es solo una apariencia, es una imagen lo de la Central Obrera Boliviana. Los contendores importantes son principalmente movimientos campesinos de diversa naturaleza. Detrás de algunos de ellos, la sombra del señor Evo Morales Ayma, que ha sido un actor muy significativo, sin mostrar el rostro, digamos, y hay una postergación de plazos, pero lo que deja, para mí, la primera cuestión que deja la experiencia actual es la debilidad extrema del gobierno. Y no solo me refiero a la ya caricaturesca relación entre presidente y vicepresidente, sino a problemas que se van a manifestar dentro del propio gabinete, por ejemplo. Llama la atención que en realidad, aunque los que se han reunido son los ministros principalmente los de Presidencia y de Economía, la figura decisiva es la del canciller. Y el canciller ha sido hoy quien recibe al eje del gobierno, que es el financiamiento externo. Entonces, allá hay tensiones. Hablar, como lo hacen periódicos y medios del gobierno del PDC, sabemos que es un error, un equívoco, una hipocresía. No hay gobierno del Partido Demócrata Cristiano, porque no hay partidos demócrata cristiano. Esta es una democracia con todas sus particularidades que funciona sin partidos políticos y sin que veamos en el horizonte la aparición de partidos políticos. Existen organizaciones de políticos profesionales que van mutando, se van acomodando. El PDC vemos que es una agrupación pequeña, pero que ha tenido la astucia de mantener su sigla y ahí está. Pero no es una realidad tangible en escala social, no es un mediador de demanda social. Entonces, número uno, un gobierno muy débil, con muy poca claridad, porque el conflicto nació no a partir de la respuesta inicialmente tambaleante de la COP, sino del error del gobierno de suponer que podía poner sobre la mesa semejante cantidad de modificaciones
repitiendo los errores del MAS y del arcismo en cuanto a obviar al Parlamento. Porque frente a Paz Pereira está la sombra de Evo Morales, pero por el otro lado está la figura de Tuto Quiroga, que tiene, igual que Morales, una expectativa de poder entrar al ruedo nuevamente con aspiraciones, inclusive, si es que esto se maneja de la misma manera que hasta hoy, inclusive antes de los plazos supuestos de duración del proceso. Entonces hay riesgos por todos lados. Vamos a tener unas elecciones autonómicas de gobernaciones y de alcaldías que van a mostrar esta realidad tan fragmentada, donde nadie, ni siquiera Tuto, tiene una bancada sólida, se le ha desprendido una pieza esencial de su armazón, que es Marinkovic, que va con su propia idea y su propio proyecto y ha respaldado al gobierno. Entonces, hay la fragmentación general política, hay la debilidad del gobierno y desde luego hay unos movimientos sociales de los cuales solo sobreviven verdaderamente con fuerza los campesinos y que tienen que hacer un tránsito. No va a haber aquí democracia, aparte de todo lo demás, mientras no pongamos en el banquillo, por ejemplo, a los delincuentes del anterior Tribunal Constitucional que dieron golpes contra la Constitución y golpes contra el Estado, contra el orden constitucional, y mientras no se ventilen, no se democraticen, no se transparenten las organizaciones sociales. Entonces tenemos una democracia muy precaria. El error del gobierno fue tirar un paquete y no atender a lo fundamental. Lo que ha llevado al repliegue de la movilización, más allá de los términos formales, es que la gente está en contra de que prosiga el proceso inflacionario que nos dejó Arce. Muy agresivo y que ni con los incrementos y los bonos se logra igualar. Hemos quedado con unos precios a nivel de $20 y no han retrocedido. Y eso aplica inclusive a artículos de alimentación, artículos de primera necesidad. En una palabra, el conflicto no está resuelto. Los actores están debilitados y confusos y por lo tanto lo que quiere la gente, me parece a mí, que se aleje, que es la crispación, el conflicto permanente, amenaza con quedarse. Johnny, en este, diríamos, cóctel de situaciones, de conflictos que tanto usted como Roger han relatado, está la situación de una muestra de una debilidad política a 2 meses de asumir el gobierno, retroceder en la que se entendía era de repente la decisión más fuerte. Vendían desde el gobierno este decreto como el puntapié inicial, la visión que tenía el gobierno de Rodrigo Paz, la impronta que quería para el país. Bueno, dieron marcha atrás, van a ir por la asamblea los otros temas que fueron delicados en medio de este paquete de diríamos, decisiones que formaban parte del 5503, pero vienen las elecciones autonómicas, que no es un tema menor, y que ahí también se disputa el poder. Es cierto, desde las regiones tiene otras connotaciones, pero a nivel político la hazaña que logró el PDC, Lara y Paz está muy lejos de repetirse. ¿De qué manera todo esto, además de la situación económica, puede ser un cóctel explosivo para el gobierno que tiene 2 meses y 5 días, Johnny? Diego, escribí hace poco tiempo con relación a lo ocurrido en Venezuela, un artículo que se llamaba "Cayó el dictador, no la dictadura". Y yo creo que ese mismo título podría ocuparlo para lo que ocurre en Bolivia. Hay 2 meses de un nuevo gobierno, se ha cambiado el gobierno, pero sigue intacta la estructura que durante 20 años ha dominado el país. Y esa es una estructura que se basa en varias cosas. Por ejemplo, déjeme citar, los empleados públicos que durante 20 años fueron reclutados por su cercanía política más que por su idoneidad o capacidad, están en los puestos públicos. Esa es una fracción. La otra parte es ese andamiaje jurídico que se ha aprobado a partir de la Constitución del 2009, que lamentablemente blinda el estatismo y da pie al socialismo, porque todos sabemos que el socialismo está destinado
pretende manejar absolutamente todo, principalmente el tema económico. No por casualidad se han gastado 7.750 millones de dólares del Banco Central en la formación de empresas. Tenemos 67 empresas, 64 de las cuales son absolutamente deficitarias. Eso es parte de la estructura del masismo que ha quedado todavía y que va a atar las manos a cualquiera de las personas que dirija el país y que quiera cambiar de modelo. Ahora hay un cambio de modelo ante el fracaso del proceso de cambio, como se llamaba, ¿no es cierto? Y vamos hacia unas políticas de mayor liberalidad. Sin embargo, si vamos a aplicar a la letra muerta, van a tener muchísimas dificultades, Diego, en poder gobernar con un criterio distinto al criterio del masismo. Esto ha quedado pendiente porque además hay otras fuerzas políticas que no podríamos decir que están desaparecidas ni muertas. No hay muertos en política. Recordemos que el 4 de noviembre de 1964 el vicepresidente le da golpe de Estado al doctor Víctor Paz Estenssoro, don René Barrientos Ortuño, y después de 21 años reaparece y vuelve a la presidencia precisamente a conjurar una de las mayores crisis que tuvo nuestro país. Pero eso fue posible justamente por lo que mencionaba Roger, es la fortaleza de los partidos políticos que en ese momento supieron y hacer una alianza, un pacto por la democracia que le daba la fortaleza al gobierno. Hoy día, lamentablemente, a partir de ese momento, los partidos políticos se han ido devaluando por dos motivos. Uno, por motivos propios. Hemos visto cómo a la muerte del general Banzer prácticamente desaparece ADN a pesar de que su sucesor quiso fundar otro partido, o más bien porque quiso fundar otro partido. El MNR, después de la salida forzada de Boni, obviamente no encuentra el liderazgo para volver a cumplir ese rol histórico que había tenido. El movimiento de la izquierda revolucionaria, que era el tercer partido más importante de la época de la que estoy hablando, también prácticamente desaparece, aunque ahora está tratando de renacer. Lo que hay en este momento son acuerdos espurios. ¿Por qué? Porque se hacen en torno a una persona y en torno a la pretensión de llegar al manejo del poder. Pero veamos quiénes son los que forman y en qué forma se han fragmentado las coaliciones que se hicieron para la última elección. Empecemos por la del presidente, por supuesto. Rodrigo Paz tiene a los rodriguistas, tiene a los laristas, y ya diremos que Lara es el principal opositor al gobierno. Lo he escuchado hoy día diciéndole barbaridades al presidente Tarija por el tema de Tariquía. Y tenemos también los del Partido Demócrata Cristiano. Tres vertientes que no obedecen a una ideología común. Es más, están contrapuestos. Tenemos el otro grupo de Libre, nada menos que el Frente Revolucionaria de Izquierda. Fíjense ustedes qué nombrecito para un partido que presume de ser liberal. Después tenemos la gente de los demócratas, tenemos la gente de Tuto, la gente de Branco. Todo eso se ha desmembrado. Un partido que todavía preserva cierta estructura, es Unidad Nacional de Samuel, y tengo que decir que esto imposibilita la realización de acuerdos políticos como los que se hicieron en 1985, que le dieron, repito, fortaleza al gobierno y le permitieron tomar decisiones muy duras, incluyendo el estado de sitio y el llevar a más de 60 dirigentes sindicales, empezando nada menos que por don Juan Lechino Quendo, a las ubérrimas tierras de Puerto Rico en Pando, durante mucho tiempo hasta que la cosa dio resultado y se calmaron. Entonces, hoy día es prácticamente imposible pensar en un acuerdo político, porque ya vemos que Tuto, por ejemplo, que tendría que apoyar esto porque está dentro de la línea de su propuesta electoral, ha sido el primero en decir no, hay que
preservar los subsidios para el sector de transportes. Todos sabemos perfectamente que los subsidios lo único que hacen cuando no son parejos, cuando no son universales, es motivar la corrupción, incentivar los negociados. ¿Por qué el país en este momento consume el 50% del diésel de hace nada menos que 2 meses? Porque el 50% se iba nada menos que al contrabando, se iba a hacer negociados a través de mafias que se beneficiaban con el esfuerzo de todos los bolivianos, porque al final el subsidio, los miles de millones de dólares que se han gastado en el subsidio de los carburantes, los pagábamos todos los bolivianos. Entonces, esta es la dificultad que tenemos en Bolivia, una dificultad de representación política que hay que rearmar, que hay que volver a darle vigencia, porque los partidos políticos son definitivamente los que pueden intermediar entre las aspiraciones de la población y quienes detentan el poder. Cuando son legítimos, cuando tienen democracia interna, cuando tienen ideales claros, cuando tienen una posición que pueda permitir diferenciar los unos de otros. Pero en este momento tenemos un carnaval, y tú has mencionado, Diego, el tema de lo que llaman subnacionales, y a mí no me gusta el nombre de subnacionales, diría las elecciones autonómicas, ¿no es cierto? Sub es debajo de. Entonces yo quisiera que se llamen elecciones autonómicas, porque las alcaldías y las gobernaciones son autonómicas. Entonces ahí hay una disparidad de gente donde los tiktokers creo que tienen prevalencia. Entonces es una recomposición del escenario político nacional a la que estamos a portas, estamos a punto de asistir, porque esa es una necesidad imperiosa. Roger, Johnny hacía mención a cómo se han ido fragmentando las fuerzas que hace 2 meses y 5 días entraban a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Formalmente son 6 partidos políticos, ¿no? Más una nación, la nación Bioyuki, que tiene un diputado, pero son 6 fuerzas políticas, formalmente. Pero en la vida real el PDC se ha dividido en 3, que muy bien ha resaltado Johnny, entre rodriguistas, laristas y el PDC como tal, y Libre en 4, o sea que ahí ya tenemos 3 más 4 van 7, Unidad, que entendemos se ha mantenido ahí firme como bloque, de la bancada que forma parte de la alianza junto a Rodrigo Paz, encabezada por Samuel Doria Medina, así que ahí ya tenemos que 8, más APB súmate 9, Alianza Popular 10, el MAS 11. En esta fragmentación de la Asamblea, que ya hemos visto lo que eso implica, lo hemos vivido en el pasado reciente, en el gobierno de Luis Arce, la implosión del MAS, la implosión de Creemos, de Comunidad Ciudadana. En medio vienen las elecciones autonómicas, la papeleta de La Paz tendrá 18 candidaturas para la gobernación, número parecido para la alcaldía. En este desorden que existe, la ausencia de partidos políticos, reviven unos, matan a otros en salas constitucionales, digo, ¿no es muy parecido a lo que hemos visto en los últimos 5 años? Y la pregunta es si estamos ante este escenario en el que la Asamblea debe definir temas sensibles como modificación de leyes de hidrocarburos, modificación de algunas normas como la Ley General del Trabajo u otras. O de la propia Constitución. La propia Constitución, que cada vez parece más alejada de llegar a esos 2/3. El tomar lo que quedó atrás del 5503 y que entrará por la Asamblea, digo, ¿no estamos ante un escenario en el que realmente parece que todo se volverá a empantanar? Tal vez sí, tal vez no. Lanzarse a hacer pronósticos definitivos sobre una situación tan líquida, tan fluida, da lugar a cometer muchos errores por apreciaciones parciales. Pero yo no estoy de acuerdo en que todo sea lo mismo, ¿no? No es verdad. Estamos en un mundo completamente distinto del de hace 5, 20 o 40 años. El mundo está tanto o más loco que la realidad política boliviana.
Estamos gobernados por un narcisista, de momento, que considera que el conjunto de los habitantes y territorios de nuestro continente, entre otros, le pertenecen personalmente a él, más que a su país, Estados Unidos. Y tenemos un gobierno cuya apuesta se basa en dos pilares. Justo, primero, alianzas con Estados Unidos, que dice el petróleo venezolano es mío, y siguiendo lo que señaló la comandante del Comando Sur hace un par de años, lo mismo se puede aplicar a cualquier cosa que haya en Bolivia, llámese litio o lo que se quiera. Y tenemos, el presidente de Estados Unidos dice, el derecho internacional no existe, no me importa. Yo voy a tomar lo que quiera porque tengo la fuerza. Y cuando le dicen, ¿cuál es su límite? Ah, mi propia moralidad. ¿Qué moralidad tiene Donald Trump? Se comporta como un gángster. Entonces, ese es un cambio definitivo, Diego. No, definitivo en el sentido de profundo, no sé, espero que no permanezca durante mucho tiempo, pero es el panorama actual. Estamos con un gobierno que, aparte de apostar, fíjense, ¿qué cambio de modelo? Aquí la discusión sigue siendo engañosa, ¿más Estado o más mercado? Seamos serios, ¿sobre qué bases? Entonces yo digo, el modelo desde los tiempos del modelo Bohan, desde 40 hasta hoy, sigue siendo el mismo con esas variantes. Más mercado, más Estado. Pero las bases económicas siguen siendo las mismas. Extraer riqueza, marchar hacia Oriente, la población y intentos débiles, vacilantes de una industrialización que no puede ser la misma. La gente habla, los políticos hablan de industrialización. No puede ser la industrialización ni de Europa, ni la misma boliviana. No, porque eso no marcha ni aquí, ni marchó en Chile, imagínense. Entonces necesitamos una visión nueva. Pero ¿cuál es la apuesta interna del gobierno en materia de producción? Agroindustria, agronegocio. ¿Nos dará la respuesta a eso? Un sector económico que su principal problema es falta de productividad y falta de competitividad. Porque el sector nos dice, les voy a dar 13,000 millones de dólares para 2032, dentro de 6, 7 años, pero si me dan un total de 13 millones de hectáreas, que es terminar de hacer fleco a departamento de Santa Cruz. Y eso da pena. 13 millones de hectáreas para producir 13,000 millones de dólares. ¿Por qué no apostamos como Perú, que produce 9,000 en 454,000 hectáreas? Ni medio millón. O Chile, que produce 5,000 millones de hectáreas en 50,000, son frutas principalmente. Porque lo que pasa es que el agronegocio aquí se cuelga de una exportación en que no competimos ni con Argentina, Brasil, ni con Paraguay siquiera. Y el costo que pagamos es la destrucción de una fortaleza interna, que es la cuestión de la biodiversidad, lo que más vale en términos de mercado hacia el futuro, agua, oxígeno, etc. Entonces, ahí no hay cambios. Yo diría las 3 Ds de dedo del gobierno del MAS siguen vivos. Sigue vivo, en primer lugar, el tema de la deuda. Aquí es quien se endeuda más. Y cuando uno se endeuda, 4,500 millones de BID, se los consigue gracias a la venia, al apoyo de la administración Trump. Pero cobra la administración Trump. ¿Qué va a cobrar a cambio de eso? ¿Y puede una economía sostenerse con base a créditos? ¿Es esa nuestra perspectiva? Primera D, idéntica. Otros actores, los del MAS, pero el mismo enfoque. Arce se quejaba que no le aprobaban créditos. La segunda D es la devastación socioambiental. Entonces, grandes aliados del actual gobierno siguen siendo, por un lado, el agronegocio y en el otro lado, la minería ilegal, aurífera y pirata, que nos está envenenando todas las cuentas. Y por último, dependencia económica, dependencia política. ¿Dónde está el cambio? Creo que aparte de las tonterías que se ha cometido gubernamentalmente con lanzar medidas que no puede respaldarse, que no tiene fortaleza, que no tiene bancada, que no tiene acuerdo, aparte de eso, necesita afinar su lectura de la realidad. Digo, para una economía con 85% fuera de la formalidad,
la cuestión del día a día, que se garantice que ya no van a seguir existiendo días donde se cierran, días donde se cierran trabajos, etcétera. Ese es un tema clave y el gobierno no tiene respuestas. La mejor que tiene es, y yo apuesto por ello, por ejemplo, es el turismo, sí, sin duda. Está mal llamado en la actualidad la industria de las visitas, diría yo. Y lo que plantea la ministra está bien. 2 millones de visitantes en 2 años. Eso es distinto a esperar hasta 2032. Pero tenemos que ir por otros lados, aparte de ese, aparte de los bloqueos y lo demás. ¿Cómo vamos a una diversificación, a un cambio de matriz productiva? Discutamos eso con seriedad, porque los empresarios más fuertes no quieren hacer investigación y desarrollo, no arriesgan capital. Más capitalismo, pero no hay riesgo de capital. Cuando hay una inversión, se espera que si pierde, el Estado la repare. Entonces, allá, es en esas cuestiones que van a permitir, primero, poco a poco, día a día, relajar esa gran crispación, esa neurosis, esas ganas de, esa agresividad en la que estamos viviendo por largo tiempo. Primero eso, y luego ir dando respuestas, le digo, acortar, subyugar a la inflación y no entrar en compromisos que después van a pasar una factura impagable. ¿Qué va a pedir el señor Trump aparte de recursos? El señor Trump puede tratar problemas delicados sociales internos desde su visión. No, va a recomendar, va a exigir respuestas inmediatas, drásticas, militares. Puede hacer eso el señor Paz o cualquier otro, el señor Marinkovic, que es el más radical, al quien le queda, por ejemplo, corto el régimen de autonomía. ¿Qué quiere? ¿Federalismo? ¿Qué quiere? ¿Y con qué recursos? ¿Con qué producción? ¿Con los suyos? ¿Le vamos a ampliar sus tierras al señor Marinkovic? Vamos, seamos serios. Primero haga investigación y desarrollo, le diría yo. Busque una forma de producir que no sea tan cara. Apenas $1.000 millones por cada millón de hectáreas. Por Dios. A ver. Pongámonos al día. Sí, creo que he escuchado John, con absoluta paciencia a mi amigo Roger y lo respeto, siempre nos hemos respetado. Él ha estado en el campo justamente de la universidad, que es la que debería hacer investigación y desarrollo, y dejar de pedirles a los empresarios y decirles qué es lo que tienen que hacer los empresarios. Lamentablemente, la mentalidad estatista es justamente que un burócrata se atreva a decir qué es lo que tiene que hacer todo el mundo, empezando por los empresarios. En cuanto a si cobra Estados Unidos o no va a cobrar los 4.500 millones, podríamos hablar también, Roger, de si China ha cobrado los miles de billones de dólares con las que el masismo nos ha endeudado. ¿Qué imperio vamos a elegir? Yo creo que este no es un momento, ni hemos sido convocados para discutir esto. Terminaré diciendo con respecto a este tema, Roger, que desde mi punto de vista, lo que ha impulsado el desarrollo de la región oriental y particularmente de Santa Cruz de la Sierra ha sido el impulso de sus individuos, de sus habitantes. Y gracias a Dios que no tenían el entorpecimiento del Estado que les impedía que ellos realicen sus sueños y se arriesguen. Podemos discutir largamente sobre política, mi querido Roger, pero lo que estamos viendo es qué es lo que va a pasar en este momento en Bolivia con el gobierno actual, con la condición que tenemos de falta de representación política, de falta de intermediación entre la población y los miembros del poder. No hay expresiones. Si en este momento me piden que me inscriba a un partido político, no sé a cuál me podría inscribir. Lo cierto es que tenemos que recomponer el país y que el fracaso de la administración de Rodrigo Paz no es una posibilidad para que el señor Lara asuma el gobierno o el señor Tuto asuma el gobierno. Créanme que otros inmorales a quienes conocemos van a ser los que tomen el poder si es que eso ocurre. De manera que yo concluyo con esto, no sé si tenemos más temas que tratar, mi querido Diego.
No, de hecho ya quiero agradecerles porque ya el tiempo se nos está yendo. ¿O algún último apunte, Roger, a tiempo de nuevamente agradecerles a ambos? Yo reitero mi mensaje fundamental y es que la idea grandilocuente de hacer cambios de un día para el otro sin tener la fuerza, la capacidad ni la claridad hacia dónde debe irse, debe sustituirse por una mirada más humilde de plantearse cosas concretas que la gente está demandando. Las principales en este momento son dos. La gente quiere que la crispación, la tendencia al choque, no les impida trabajar, que deje de ser la tónica del país. Y lo segundo, quieren parar el proceso inflacionario que nos ha quitado ya más del 50% de la capacidad adquisitiva, sea salario o sea ingreso informal. Mientras no se atiendan como prioridades estas cosas, mientras los técnicos del gobierno sigan subestimando la política y tengamos una dirección sindical y social completamente degradada, capturada, en fin, va a ser muy difícil. Entonces, más depende todo de lo que hagamos desde abajo, desde la sociedad civil, que es la tónica que ha predominado en toda la vida democrática de estos últimos años. Quiero agradecerles mucho a Roger Cortés, investigador social, Johnny Nogales, abogado y analista Perdón, político. Diego, Sí. no puedo estar más de acuerdo con Roger en esa última parte. Evidentemente, esas dos preocupaciones, Roger, de la ciudadanía, la primera no se va a resolver por acción del gobierno, porque lamentablemente el sindicalismo, el gremialismo y el comunitarismo han sido los instrumentos que ha usado el gobierno masista para reprimir incluso a sus opositores, de manera que ellos están absolutamente cooptados y si quiere podemos hablar largamente sobre el tema y tampoco el tema de la estabilidad económica, es así, depende del Estado. Creo que la estamos logrando de alguna manera y creo que el Estado tiene que hacer mayor esfuerzo, pero donde suscribo plenamente es en que los ciudadanos, nosotros, ante la falta de representación política genuina, somos los que tenemos que participar activamente. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, saludo a mi pueblo. Gracias, Johnny. Gracias, Roger.